Vamos a titular el sermón de esta mañana, hermanos, Mi lucha contra la carne. Podríamos titularlo así, Mi lucha contra la carne. Antes de leer los versos correspondientes a este domingo, hermanos, debemos de recordar qué es lo que hemos estado hablando hasta el día de hoy. En los versos anteriores hemos afirmado que el verdadero creyente es uno que ha muerto a la ley. Hemos dicho, hermanos, que uno que es verdadero seguidor de Cristo es aquel que se ha identificado con la muerte del Señor Jesucristo. Hemos muerto a la ley en la manera en que hemos sido identificados con la muerte de Cristo en la cruz. El verdadero creyente es uno que ha cambiado de estado. Ha dejado de ser esclavo de la ley y del pecado y ha pasado ahora a ser un siervo, un esclavo de Cristo. Mencionábamos que no se puede servir a la ley y servir a Cristo a la vez. O se sirve a la ley o se sirve a Cristo. Hermanos, dice la Escritura que ya no estamos bajo la ley, sino que el creyente ahora está bajo la gracia. En ese mismo orden de ideas, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Decíamos que la ley, aunque ya no estamos bajo la ley en sí misma, por su naturaleza, su ley es buena. Su ley es santa. En todas y cada una de sus partes, la ley de Dios es santa. Porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Así que, pues diremos, dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Decíamos también que haber sido librados de la ley no significa que fuimos librados porque la ley fuera mala. No fue por eso. No, porque no había nada malo con la ley de Dios. Lo malo es el pecado. El malo somos nosotros, no la ley. Lo malo de esa relación que teníamos con la ley, con ese contrato que teníamos con la ley de Dios, lo malo era nuestro estado lamentable, nuestra naturaleza pecaminosa que nos inhabilitaba para poder cumplir los términos de esa ley donde si obedecíamos recibiríamos bendición. Es nuestro estado pecaminoso lo que nos ha hecho incapaces de cumplir la ley buena, santa de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué queda de nosotros sino solamente confiar en Cristo? Cristo es nuestra única esperanza. Y así, hermanos, llegamos a los versos 14 al 25 en que nos vamos a enfocar en esta mañana. Vamos a leer verso 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a tratar este tema, hermanos, de la lucha contra el pecado en 2 o 3 domingos. No vamos a ver todos estos versos. Entonces, hermanos, vemos claramente aquí que Pablo tenía una batalla férrea en contra del pecado. Y es esa misma batalla a la cual nos enfrentamos todos los días, tú y yo. Una lucha, una batalla en contra del pecado. El pecado, hermanos, sigue siendo un enemigo real para cada uno de nosotros, para todos los creyentes. Y no solamente aquellos que profesan ser creyentes, sino para los creyentes regenerados. La batalla en contra del pecado es real y férrea todos y cada uno de nuestros días. Sí, hermanos, estamos ya en el reino de la gracia de Dios, pero aún estamos luchando contra el pecado. Los únicos que ya no tienen esa batalla, los únicos que ya no luchan en contra de su carne y del pecado son una clase muy especial de hermanos. Son los hermanos que ya están en gloria. Es la iglesia triunfante, los que ya están con el Señor. Ellos ya no luchan, ya no batallan, ya no lidian con el pecado. Ellos han triunfado finalmente. Hermanos, pero quienes militamos en esta vida, quienes militamos con Cristo aún en este mundo, estamos luchando aún con el pecado. O podríamos decirlo de mejor manera, ahora luchamos contra el pecado. Porque una cosa es decir, aún estoy luchando con el pecado, como diciendo toda la vida he luchado con el pecado, pero eso no es verdad. Ahora que somos cristianos, luchamos con el pecado. Antes no luchábamos en contra del pecado. Desde que llegamos a Cristo, entonces inició esa lucha contra el pecado. Antes vivíamos en la carne, ya lo vimos. Antes éramos carnales, vivíamos en la carne, gobernados por los deseos pecaminosos, por esas pasiones encendidas que nos llevaban a cometer toda clase de pecado. Pero nuestros deseos, hermanos, han cambiado. Antes nuestros deseos eran por completo ir en contra de la voluntad de Dios, pero ahora que hemos sido cambiados, regenerados en nuestro interior, nuestros deseos, hermanos, son en obedecer a Dios y deleitarnos en la ley de Dios. Como decía el salmista, ¿verdad? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi delicia, mi meditación. O como el otro salmo podemos decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora amamos su ley. Ahora, en este nuevo estado, ahora sí que combatimos, sí que estamos en contra del pecado. Antes nos dejábamos llevar, pero ahora estamos en oposición a esos deseos pecaminosos. Es interesante, hermano, que Romanos no presenta a Pablo, como algunos piensan en estos versos, que Pablo se está refiriendo aquí a una etapa de su vida cuando él era aún inconverso. No, hermanos, Pablo no está presentado aquí como un inconverso, él está presentado como un creyente, se identifica con cada uno de los hermanos y se pone él mismo como ejemplo.
Tampoco Pablo se presenta a sí mismo como alguien inmaduro, que tiene una lucha por su inmadurez. Su lucha no es porque no es convertido, porque no era convertido todavía, ni su lucha es aquí tampoco por ser inmaduro, no. Pablo se identifica con cada uno de los creyentes. Se pone como ejemplo de aquello que experimentamos todos y cada uno de los que somos verdaderos creyentes. Siempre que, hermanos, hablamos acerca de la batalla o de nuestra lucha con el pecado, es importante entender algo. Es importante tener siempre presente que en esa lucha en la que estamos, Cristo ya venció. Que en esto que vamos a hablar, que en esto que está hablando Pablo, en estas palabras aquí que presenta una batalla, una lucha férrea dentro de sí mismo, no está hablando como una víctima del pecado. Él, hermanos, está consciente de que su victoria es Cristo. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener presente de que aunque estamos en esa lucha, no somos víctimas, sino que Cristo ya venció y su victoria es nuestra victoria. De que nuestra lucha siempre va a descansar, no en nosotros, sino en la victoria y la obra que Cristo ya venció. Ahora, hermanos, identifiquémonos con el apóstol Pablo. Si él se identificó con nosotros, nosotros identifiquémonos con él. Si él dice, yo tengo una lucha férrea contra el pecado, y no es por falta de madurez, y no es porque no sea convertido, soy convertido y tengo madurez en los caminos del Señor, sin embargo tengo una lucha contra el pecado. ¿Quién de nosotros no puede identificarse con él? ¿Verdad que es fácil entender y poder decir, si Pablo estaba en esa situación, siendo apóstol de Jesucristo, ¿cómo yo podré decir que yo no? O que yo ya he vencido esa batalla. No, hermanos. Identifiquémonos entonces con esa batalla y veamos lo que dice el versículo 14. Porque sabemos, dice, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo primero a considerar en esta batalla, hermanos, lo primero que él considera en esta lucha es lo que es él enfrente de la ley. ¿Quién eres tú, hermano, frente a la ley de Dios? ¿Quién eres tú frente a la santa ley de Dios? Examínate, no frente a tus propias opiniones. La opinión que él está dando, la descripción que él está dando es: esto soy yo comparado con la ley de Dios. Y eso es importantísimo. Conocerte a ti mismo, quién en verdad eres, porque un mal diagnóstico acerca de quién tú eres te puede llevar a un error garrafal en esta lucha. Y si tú cometes un error en esta batalla, el pecado te va a vencer. ¿Quién eres tú? Y dice, yo sé que la ley es espiritual. Eso es lo primero. Primero considera la ley. Vamos a compararme, yo y la ley y yo. Y primero describe lo que es la ley para después compararse quién es él. Y dice, la ley es espiritual. Nunca, hermanos, podríamos considerar que la ley de Dios carezca de propósito. No, ¿verdad? Nosotros ya como creyentes no podemos decir que la ley es mala. Algunos dicen la ley es mala. ¿Y por qué crees que es mala? ¿Porque señala mi pecado? ¿Porque me dice que soy un pecador? ¿Qué de bueno tiene eso? No. Eso no lo hace mala. El que hace mal, el que
Donde se ve la maldad, eres tú, no la ley es buena. Nosotros no podemos decir que la ley es mala por decirme pecador. Por el contrario, la ley es buena porque me muestra lo que para Dios es bueno. La ley me revela y me enseña lo que es bueno. ¿Es bueno ser honesto? Por supuesto. ¿Y quién dice que es bueno? Su ley. ¿Es bueno no robar? Por supuesto que es bueno no robar. La ley me enseña lo que es bueno. Es bueno no mentir. La ley me enseña que es bueno no mentir. ¿Es bueno honrar a los padres o malo? Es bueno. La ley me enseña lo que es bueno. ¿Es bueno no matar? ¿O quién podría pensar que es bueno matar? La ley me enseña lo que es bueno. La ley me enseña que amar a Dios es bueno. La ley me enseña lo que es bueno. La ley es espiritual porque me señala lo que Dios es y lo que Dios pide de mí. La ley es un producto, dice el apóstol, del Espíritu de Dios, es espiritual. En 2 Timoteo 3:16 lo dice claramente, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La ley es buena, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La ley es espiritual, inspirada por el Espíritu Santo. Sabemos que la ley es espiritual. Así es que Pablo realza la pureza, la espiritualidad, la santidad, la justicia y la bondad de la ley de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estos atributos pueden adjudicarse también al creyente? Comparado con la ley de Dios que es espiritual, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? La ley es santa, es justa, es buena, revela constantemente los atributos perfectos de Dios, constantemente, siempre es justa, siempre es santa, siempre es buena. ¿Quién soy yo comparado con esa ley? ¿Puedo adjudicarme eso mismo a mí? Definitivamente no. El apóstol dice, no, la ley es justa, mas yo soy carnal. Y ese es el siguiente punto, la consideración de él mismo frente a la ley de Dios. ¿Quién es el creyente frente a la ley santa y perfecta de Dios? Soy carnal, vendido al pecado. Fíjense qué palabras tan entendidas, tan sinceras, tan honestas del apóstol Pablo. Se requiere honestidad para poder hablar eso de uno mismo. La mayoría de los cristianos es mucho más honorable o bien visto ensalzarse como seres espirituales, como los ungidos de Dios, como los varones santos de Dios, y exaltan a los pastores, a los supuestos apóstoles que andan por ahí itinerantes, exaltando los atributos de hombres santos y ungidos, hombres especiales de Dios. Pero mire el apóstol Pablo, el verdadero apóstol del Señor, dice, yo soy carnal. Yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy de la carne. Aquí hay un gran contraste, ¿se da cuenta? Entre la ley de Dios, entre la ley que es espiritual y yo que soy carnal. Hay una distancia enorme.
entre la perfección de la ley de Dios y lo que yo soy. Qué honestidad, qué sinceridad del apóstol. Mientras que la ley es espiritual, es producto del Espíritu. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, yo soy una criatura. La ley es espiritual, su palabra es eterna. Yo soy una simple criatura con una humanidad débil, mientras la ley está siempre apuntando constantemente hacia lo bueno. Yo, por otro lado, estoy inclinado hacia el pecado. Estoy inclinado hacia lo malo desde mi nacimiento. Hay una parte en mí que tiende hacia el pecado. Y la ley es constante, es perfecta y siempre, siempre, siempre tira hacia Dios. Pero en mí hay algo desde mi nacimiento, mi carne, que tira siempre hacia el pecado. ¿Usted entiende eso también en su vida? ¿Logra ver eso en su vida? ¿O cree que es muy espiritual? ¿O cree que ha alcanzado una madurez que lo distancia de otros que batallan con el pecado? Ahora, hermano, Pablo aquí no está diciendo que él o la iglesia todavía está sometida a los deseos pecaminosos. No se confunda. No está diciendo que él sigue viviendo igual que como era su vida antes de Cristo. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo, hermanos, que sigue en una vida de deseos carnales, pecaminosos, de que él sigue practicando el pecado como antes. Él no está diciendo eso. Lo que está aquí diciendo, hermanos, soy carnal y vendido al pecado. Él está diciendo, hay una gran diferencia entre la ley espiritual y perfecta de Dios y yo como ser humano, una criatura pecadora imperfecta. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué eres tú frente a lo que es divino y perfecto? ¿Qué es el hombre comparado con Dios? Un escritor dijo, soy gusano. Otro escritor dijo, soy polvo. Otro dijo, soy hierba. Otro dijo, soy muerto. ¿Qué eres tú frente a comparado con Dios? Hermanos, podemos decir en este contexto en el que estamos hablando, comparados con la ley de Dios, ¿podemos decir acaso que somos espirituales? No. Somos carnales. La ley de Dios, hermanos, es constante reflejo de Dios. ¿Y nosotros? Pastor, siendo sincero, es lo que nosotros deberíamos de ser. Un constante reflejo de Dios. ¿Pero lo eres? Pastor, a veces sí y a veces no. Muchas veces sí y muchas veces no. Otro puede decir, muchas veces no, pastor, y a veces sí. La ley de Dios siempre, siempre, siempre. Yo, a veces sí, a veces no. Soy constante reflejo de Dios, a veces. Eso es lo que debiéramos responder con sinceridad como el apóstol Pablo lo está haciendo. Yo soy carnal, vendido al pecado. Nosotros no, hermanos, nosotros estamos madurando, creciendo. Nosotros estamos avanzando hacia la perfección, pero la ley de Jehová es perfecta ya. Nosotros no. Nosotros estamos creciendo, avanzando hacia la madurez, ¿verdad?
Todavía estamos siendo edificados, no estamos terminados. No estamos terminados. Así que, hermanos, en ese contexto no podemos decir que somos espirituales. La palabra de Dios es espiritual porque es eternamente perfecta en sus atributos, mas nosotros no estamos siendo todavía labrados por el Señor, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios ya es eternamente perfecta. Nosotros no, la iglesia es imperfecta. Es imperfecta porque está compuesto de miembros imperfectos. Es perfecta en su justicia porque ha sido comprada, lavada, justificada delante de Dios, pero la iglesia está siendo edificada aún, no es perfecta. Algunos hermanos en la iglesia, por ejemplo, bien se les puede decir, y con justa razón, lo que el apóstol le dijo a algunos a una iglesia. Algunos hermanos bien se les puede atribuir el llamarles niños. Son niños, inmaduros, muy pequeños, imperfectos en muchos aspectos. Son salvos, pero siguen con muchas actitudes carnales, con muchos comportamientos infantiles que demuestran su inmadurez en la fe. Son fáciles para hablar, abren la boca de más, hablan lo que piensan, son inconstantes, ven las cosas con demasiada ligereza, no son diligentes en sus deberes espirituales. Todo es fácil para ellos y bueno, eso demuestra que la iglesia es imperfecta y que muchos cristianos son niños espirituales. Están luchando contra el pecado, pero cuando se es niño, el pecado toma ocasión muchas veces. Caen muchas veces, así como los niños tropiezan porque son muy torpes y caen muchas veces, así los cristianos inmaduros, infantiles, caen y tropiezan constantemente. Están luchando contra el pecado, pero muchas veces el pecado los derriba. Pero incluso, hermanos, en la iglesia, aquellos creyentes que llevan más progreso en su vida cristiana siguen luchando, siguen batallando, luchando contra el pecado. Ahora, ¿cuándo se demuestra la madurez de un creyente? Cuando ya no peca. Esa es la manera espiritualoide en que las iglesias lo manejan, en que la mayoría de las iglesias carismáticas lo manejan. Es que este hombre ya es súper espiritual. Es más, él parece que ya el pecado ya ni lo toca, porque está tan ungido, es tan santo, es el hombre de Dios. No, eso no es ser maduro espiritualmente. La madurez espiritual se refleja, hermanos, en que el cristiano sabe que necesita seguir matando al pecado. La madurez se muestra reconociendo que es débil y que solo Cristo puede darle la victoria por el pecado. Esa es una persona madura. Son maduros. No porque caminan en otra dimensión y que son inmunes ya al pecado, se es maduro porque ese cristiano se ha hecho ya experto en la batalla contra el pecado. Ahora, Pablo es un ejemplo. Sigue siendo un ejemplo de eso. Filipenses 3:12 lo estudiábamos en la serie de Filipenses. Ve al hombre maduro, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El apóstol de Dios, reconociendo todavía que no ha alcanzado la meta, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que fui también asido por Cristo. Filipenses 3:13 y 14, hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es ser espiritual. Esto es ser espiritual. En las reuniones de oración, ¿quién demuestra más madurez? El que dice, hermano, estoy en victoria esta semana. Ha habido victoria en esta semana. Dios me ha bendecido tanto, ha bendecido mi trabajo. Doy gloria a Dios porque el Señor ha respondido a mis oraciones y estoy bendecido. Gloria a Dios. O aquel hermano que dice, hermanos, todo parece que va bien en mi casa, pero pido por mi vida espiritual, tengo luchas con mi corazón, pido, hermanos, para que el Señor me ayude a madurar, a crecer, porque me falta sabiduría, porque me noto carente de muchas cosas, todavía quiero alcanzar muchas cosas para la gloria de Dios, quiero reflejar más a Cristo. ¿Quién es más espiritual? Hermanos, es claro. Esto es claro. Mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Esta frase, hermano, puede resultar problemática. Nos puede hacer pensar que existe la posibilidad de ser cristiano y de seguir viviendo en el pecado. Soy vendido al pecado, dijo el apóstol Pablo. La frase vendido es vendido como esclavo al pecado. Ahora, siendo sinceros, hermanos, no se considera para nada digno ser un verdadero cristiano y decir esto, ¿verdad? Soy vendido al pecado. No suena muy cristiano esto. Es por eso que algunos piensan que Pablo estaba hablando de sí mismo antes de ser creyente. Pero no, hermanos, Pablo está hablando de su presente. De su presente. Pablo está diciendo que esto, hermanos, pero no está diciendo que él anda en la carne, de nuevo. No está diciendo que está viviendo, ocupándose aún en los deseos carnales. No es eso. No está diciendo que él sigue practicando esa vida licenciosa. No. Él, de nuevo, les repito, está reflejando la situación de todos los creyentes. Él se está lamentando. Él lamenta su situación. Está reconociendo que es un pecador redimido, pero finalmente un pecador. Y eso es lo que somos nosotros. Somos redimidos. De hecho, hay algunas iglesias que así se llaman redimidos, ¿verdad? Pero falta algo, pecadores redimidos. Eso somos pecadores redimidos, pero aún pecadores, ¿verdad? Así es, hermanos. Vemos a Pablo aquí en esta batalla y lo vemos diciendo estas palabras: soy carnal, soy vendido al pecado. Estoy en esta batalla, hermanos, como lo están ustedes. No me regocijo en el pecado, no me gozo en el pecado. Lo que les estoy diciendo es que estamos luchando, estoy batallando, estoy lidiando con el pecado como ustedes. Esta declaración, soy carnal y vendido como al pecado, se asemeja mucho a la del publicano. Pablo dice, soy carnal, vendido como esclavo al pecado. Y el publicano decía, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Es la misma actitud de reconocimiento ante la santidad de Dios, ante la grandeza de Dios, ante lo que es espiritual. ¿Qué soy yo? Soy un pecador. Soy carne, soy carnal, soy vendido al pecado. Lamento mi condición. Esa es la actitud que el apóstol Pablo está expresando, actitud que cada uno de nosotros deberíamos de tener, hermanos. Hay una verdadera lucha entre la antigua vida de pecado y la nueva vida en Cristo. Sí, ya estamos reinando con Cristo, pero aún debemos de matar el pecado cada día en nuestras vidas. Y ese conflicto va a durar hasta que estemos con Cristo. Allá en la gloria ya no va a haber más lucha contra el pecado. Pero hasta entonces, tú y yo vamos a estar luchando para ser santos. Vamos a estar lidiando para mantenernos en santidad. Vamos a batallar para hacer lo bueno. Vamos a luchar con tentaciones. Hasta entonces, hermano. Vea lo que dice a continuación ahora. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cuál es este punto? Mis actos frente a la ley. Primero decíamos quién soy yo frente a la ley. Ahora es mis actos frente a la ley. No todo lo que hago, dice el apóstol Pablo, lo apruebo. No todo lo que hago lo apruebo. Hay cosas que desapruebo en mi vida. ¿Eso es real para ti? No todo, hermanos, lo que hemos logrado lo aprobamos. Tus logros, ¿es lo que tú esperabas? Por ejemplo. O tú dices, yo después de tantos años de ser cristiano, yo quisiera tener otra estatura ya. Quisiera ser más semejante. Después de todo lo que conozco, quisiera yo. No, yo desapruebo mis logros, porque mis logros no es lo que yo esperaba. Algo así está considerando aquí el apóstol Pablo. Ahora, él considerando la perfecta voluntad de Dios, él desaprueba sus actos, desaprueba sus logros. Cuando conoces la voluntad de Dios y considero mis actos, hermanos, yo mismo me veo tan corto y limitado, me impacta la diferencia que hay entre lo que esperaba y lo que logré. Encuentro, hermanos, cuando considero la voluntad de Dios, lo que la voluntad de Dios me demanda, y veo mis actos, está muy desequilibrado, no se ajusta. Y digo, no, algo no está todavía bien, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Encuentro que no se ajusta, que no empata la voluntad de Dios con mis acciones. La ley divina y mis actos aún son muy distantes. Hermanos, consideremos algunos ejemplos. Porque el apóstol Pablo dice, yo considero mis obras y no las apruebo. Fíjese, no está diciendo que Dios, está diciendo que Él no las aprueba. Ahora, si tú estás cómodo, fíjese, el falso creyente siempre aprueba sus acciones, siempre aprueba y dice, estoy bien, estoy bien, estoy bien. El super espiritual, estoy bien. El religioso dice, estoy bien. El verdadero cristiano incluso no aprueba sus acciones frente a la ley de Dios.
Pablo dijo, yo no las apruebo. Por ejemplo, hermanos, sabemos, por ejemplo, que es fundamental no tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Entendemos que este mandamiento implica no usar el nombre de Dios de manera frívola, irreverente. Ahora, si te haces un examen íntimo de conciencia, sincero, tú puedes decir de ti que nunca has usado el nombre de Dios de una manera inapropiada. Por ejemplo, sabemos también que es imperativo honrar a nuestros padres como Dios lo instruye en la Biblia, ¿verdad? En los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20. Sabemos que ese mandamiento tiene promesa, lo sabemos. Sin embargo, si reflexionas entre ese mandamiento y tus acciones, ¿apruebas tus acciones? ¿Puedes decir que tú no tienes ningún problema en este aspecto? ¿Puedes afirmar que nunca has tenido siquiera pensamientos de rebeldía en contra de tus padres? ¿Siempre piensas en sus necesidades y les das el honor que merecen como Dios lo manda? Entonces, ¿te apruebas o te desapruebas? ¿Tus acciones las apruebas o las desapruebas? Sabemos, hermanos, que es esencial guardar el día de reposo. Como nos enseña Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entendemos nosotros, hermanos, que esto es beneficioso y que el logro de este mandamiento sería dedicar un tiempo especial para el descanso y la adoración, hermanos, apartándonos del trabajo de todos los días y de nuestras preocupaciones cotidianas. Ahora pregunto, ¿somos aprobados en esto? ¿Somos aprobados en esto? Sinceramente, ¿tú puedes decir que has guardado adecuadamente el día de reposo? ¿Te esfuerzas por apartar ese día para la adoración y para el descanso? ¿O sinceramente permites que las actividades mundanas ocupen este día como muchas veces? Tus acciones, hermanos, tus acciones, ¿las apruebas o las desapruebas? El justo dirá, las apruebo. El que se cree justo va a decir, lo hago bien. Falta una vez al mes. A veces dos. Pero como decíamos en la mañana, ¿verdad? Pues que tenía que lavar la ropa, pastor, y tenía un alterote ahí. Me llegaron unos familiares. Pues son cosas que pasan, ¿verdad, pastor? Te apruebas. Tú te apruebas a ti mismo. Y yo inmediatamente pienso, estas personas se aprueban a sí mismas, se creen más espirituales que Pablo. Son tan justos. Pero el hombre espiritual se lamenta y desaprueba. Se ve frente a la ley de Dios y dice, reconoce, soy carnal, vendido al pecado. Si no fuera por Cristo, mis acciones me condenan y me llevan al infierno. Hermano, así es que la meta de Pablo y la nuestra, hermanos, aún está adelante. Los logros de Pablo, que creo que son mayores a los míos y a los tuyos, los logros de Pablo todavía estaban muy cortos, hermanos, muy distantes de las demandas de Dios. Yo creo que los míos también. Yo creo que debo de ser un mejor padre. Yo creo que Dios me demanda ser un mejor pastor.
creo que Dios me demanda ser un mejor hermano, un mejor hijo. Creo que mis logros son muy cortos a lo que Dios me demanda. No hacemos, hermanos, dice Pablo, es que no hacemos lo que espiritualmente queremos, no lo hacemos. Nuestras acciones, hermanos, no siempre son agradables para Dios. Y para nosotros tampoco, si somos sinceros. Ya termino, hermanos. Vamos a continuar la semana que entra, pero quiero preguntar, ¿tú puedes confesar que definitivamente no tienes la pureza y la santidad que tiene la ley de Dios? ¿Puedes reconocer que no siempre amas a Dios? Ahorita vas a decir, si yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Tú vas a decir, amén. Ahorita. Pero cuando no estás aquí, cuando te quedas en tu casa, puedes decir también que amas a Dios. Porque Dios dice, el que me ama son los que guardan mis mandamientos. Y lo sabes. Entonces hay momentos en que tú debieras de confesar, yo no amo a Dios. Soy carnal. Soy vendido como esclavo al pecado. Reconoces que no siempre obedeces. Date cuenta, hermanos, de que tus logros, tu estatura, tu madurez cristiana te gritan una sola cosa. Escuche, tus logros, tu estatura espiritual, tu madurez cristiana te grita una sola cosa. Aún no has llegado a la meta. Si miras tus acciones, que son pocas, que son débiles, que son imperfectas, te podrías dar cuenta de que tu esfuerzo es insuficiente, de que necesitas a Cristo, de que sigues necesitando de su gracia, de que necesitas el evangelio, de que necesitas el poder de Dios. Deberías estar todavía con hambre, con sed de justicia. Deberías estar buscando el evangelio con ansias de poder ver a Cristo crucificado y tu pecado en Él, siendo salvado por Él. ¿Qué ves? Ay, hermano, ojalá y que no caigas en el error de hacer tu autoexamen en tu vida y que llegues a decir, soy bueno, soy un buen cristiano. Que veas a otros por encima del hombro y los veas como pecadores distintos a ti, que eres más espiritual. Oh, qué tristeza sería eso, porque estás jugando con fuego. Mírate, examínate y date cuenta que la meta aún está por delante. Que necesitas de Cristo, que necesitas de su gracia. Bien que sabes, cristiano, bien que sabes que ni tú ni Dios aprueban tu pecado. Pero quiero recordarte también lo que tú sabes, que en Cristo has sido plenamente perdonado. Hasta aquí, hermanos, basta decir esto, que nuestra lucha contra el pecado es una batalla desesperante. Es una batalla desesperante, no es fácil. La batalla, algo que jala para acá y otra cosa que jala para acá, el espíritu jalándote hacia las cosas de Dios y la carne jalándote hacia el pecado. Y tú en medio.
Y esta lucha incesante todos los días está siendo movido hacia un lado o hacia otro lado. Y a veces piensas que estás del lado espiritual cuando te estás comportando carnal. Todos los días estás siendo tirado de una o de otra parte, la carne o el espíritu. Qué lucha tan desesperante, tan agobiante. Pero lo que Pablo, hermano, nos dice en Romanos es que somos de Cristo, que estamos en Cristo, que hemos sido identificados con Cristo, que Cristo es nuestra única ayuda, que Cristo es nuestro libertador, que Cristo es el único que levanta nuestra cabeza, que Cristo es nuestra única gloria en esta batalla. Que nuestra victoria está en Cristo. Esta es mi lucha contra el pecado. Esa es tu lucha contra el pecado. Sí, hermanos, que el Señor en su gracia nos ayude a meditar en estas cosas y sean de utilidad para perseverar en los caminos del Señor y agradarle a Él. Amén. Vamos a orar.